eh, decía que eh, todo el trabajo que nos hemos tomado de analizar la belleza como esplendor de la forma, de ver todas sus estructuras como la del orden, por ejemplo, la clase pasada, o hoy día que vamos a avanzar con la integridad y la nitidez, hablan siempre a las claras de que la belleza es una realidad objetiva, ¿no? Y que si bien yo puedo tener una experiencia subjetiva de la belleza, insisto, en el sentido de que todos los seres humanos como tales experimentan lo bello de la misma manera, es decir, mediante un placer nacido del conocimiento intelectual, ahí subjetivo no se refiere a que, lo he hecho muchas veces, pero me encontré el mismo error en uno de los exámenes, por eso lo advierto, no se refiere a que a mí me gusta esto y al otro le gusta lo otro. Es decir, subjetivo no se refiere a ese punto de una cuestión personal o individual, sino que se refiere a las condiciones que todo sujeto, que todo ser humano tiene para gozar de lo bello. Con lo cual, lo bello, por una parte, existe, es objetivo, y por otro lado estoy yo que conozco eso bello, que es objetivo. Mi experiencia subjetiva de lo bello es la misma experiencia subjetiva de todos los otros hombres. ¿Por qué? Y porque todos compartimos la naturaleza humana, o sea, todos somos seres humanos. Con lo cual puede ser que a mí me parezca más bella tal cosa y al otro le parezca menos bella, pero indistintamente de eso, de ese parecer individual, es cierto que los dos lo experimentamos como placer. Entonces, este es un punto importante, ¿sí? En uno de los exámenes apareció como la belleza claramente subjetiva, no, no sería correcto enunciarlo de esa manera. Eh, Hemos visto bastante para decir que es objetiva y ahora vamos a seguir justamente aportando en esa línea. Así que bueno, es quizás lo que eh, más me llamó la atención, no, no en todos los casos, pero en algunos. Y después encontré también algunas dificultades en cuanto a la comprensión de la simple aprehensión, en qué consiste, o el esplendor de la forma, en qué consiste. Pero bueno, dentro de todo está más o menos bien, así que es suficiente para mí para la aprobación. Recuerden que esta materia se puede eximir, esta materia se pueden eximir, y tiene, para poder eximirse, la necesidad de alcanzar un 5,5 de promedio. Con lo cual, quienes han hecho 5,5 o más, están muy bien. Quienes no lo alcanzaron, por poco en general, siempre está la posibilidad de las próximas dos evaluaciones, que son las solemnes, que avisaremos por supuesto con tiempo para que puedan estudiar bien y puedan consultar las dudas que tengan respecto de los temas que se vayan a evaluar, ¿no? Pero bueno, es solo el primer examen, es la primera vez que son evaluados, que tienen una evaluación como yo las planteo, ¿m? Y bueno, iremos viendo cómo funciona ahí, ¿no? Bueno, muy bien. Eso respecto de los exámenes que tomamos. Vamos a seguir con nuestras clases, eh, ya abordando otros niveles de análisis de lo bello. A ver, em, recuerden que estamos ahora considerando aquellos aspectos derivados del llamado esplendor de la forma. Es decir, si la forma esplendente es justamente el principio en el que aplica la belleza como tal, esa forma esplendente se manifiesta, se da a conocer en una serie de modos que son los que estamos analizando ahora. ¿Cuáles son esos modos? Bueno, ya vimos un primer modo, que era el orden, ¿no? La correcta posición de las partes en el todo. Eso es una de las formas en las cuales el esplendor de la forma se pronuncia, se dice, se enuncia. Hoy día vamos a avanzar sobre otras dos formas en las cuales, cuando hay esplendor de la forma, ese esplendor de la forma se pronuncia o se dice o se da a conocer, que son la llamada integridad y la nitidez, ¿no? Bueno, la intención de esta clase entonces es comprender estas nociones, es decir, la integridad
Esto nos va a llevar a analizar lo que se llama intencionalidad, tanto de la idea artística cuanto de la materia artística. Perdón, estoy llegando al final del día, tengo un montón de horas de clase, estoy un poco cansado, mil disculpas. Bueno, estamos llegando entonces, decía, debemos considerar la intencionalidad tanto de la materia artística cuanto de la idea artística. Yo sé que estas son palabras vacías, vamos a tratar de darles contenido en esta clase. Y por último, vamos a tratar de identificar en qué consiste esto de nitidez como característica de la belleza. Bien, vamos entonces a empezar con la integridad de una determinada realidad. Cuando se habla de integridad, mm, se hace referencia en estética, en filosofía del arte, a que una cosa, perdón, a que estén todas las partes que a una determinada cosa le corresponden, ¿no? Pongamos un ejemplo. Si yo les preguntara qué les parece el rostro de esta modelo, ¿sí? Esta chica, qué les parece esta chica, como que les estoy dando esta información nada más, ¿sí? Su rostro y parte de su torso, probablemente ustedes me dirían que es una hermosa mujer, ¿sí? Y estaríamos de acuerdo, supongo, en eso. Ahora, si yo agregara lo siguiente, es decir, que a esta chica le falta media parte del antebrazo, ¿no es cierto? Y todo el brazo. Eh, Se llama antebrazo y brazo, bueno, no importa, le falta eso que falta. Fíjense cómo la cosa cambia. Es decir, hasta el punto anterior nadie hubiera discutido su belleza, pero al no estar esa parte, ¿eh? Eso no es que haga feo el rostro, que sigue siendo hermosísimo. Sin embargo, como uno considera la totalidad, en esa totalidad hay una parte que debería estar y no está. Bueno, esto es lo que dice la integridad. Es decir, que estén todas las partes que deberían estar. De manera que cuando hay una ausencia de una parte que debería estar, hay un principio de fealdad o de disminución de la belleza, para ser más precisos. Eh, Santo Tomás dice que las cosas disminuidas, usa la palabra diminuta, no diminuta en el sentido de pequeña, sino de disminuidas, reducidas, no son bellas. Cita ahí a Aristóteles, que ya lo había dicho hace mucho tiempo, la belleza siempre implica o involucra una presencia de partes, de las partes que deberían estar. Insisto con esto de las partes que deberían estar, porque eh, esta chica, si tuviera, ¿no es cierto?, alas de halcón, o tuviera, no sé, en las manos uñas de gato, no son las partes que deberían estar. Es decir, no corresponden a la feminidad, no corresponden a la naturaleza humana. ¿Mm? Con lo cual, por más que estuvieran presentes, no agregarían a la integridad. No sería más íntegra por tener patas de elefante, además de los pies humanos, ¿no es cierto? Es decir, se refiere a la presencia de las partes que deben estar. Ahora, es llamativo que esto sea exigido en el caso de la belleza física. Pero fíjense qué pasa en el caso de la belleza artística. Ejemplo, la conocida Venus de Milo, a la cual también le faltan los brazos. ¿Mm? Sin embargo, nadie diría que es fea. ¿Mm? Es distinto en el caso del arte, la ausencia de una parte, a el caso de lo físico. En lo físico, en el sentido de las cosas naturales, de las realidades naturales, la ausencia de una parte tiene que ver con un principio de disminución en la belleza. Pero en el arte, la ausencia de una parte no necesariamente tiene que ver con una reducción en la belleza. La Venus de Milo sigue siendo bella. No sabemos en qué posición estaban los brazos. Hay muchos estudios que suponen o proponen ciertas posiciones de los brazos, y un montón de memes también de esto, en fin. Pero
no nos afecta la ausencia de la parte tanto como sí nos afecta la ausencia de la parte en el caso de la modelo que estamos viendo. Más aún, si se propusiera esta imagen es la de este, el Minotauro, que es asesinado por un héroe. Eh, si ustedes, esto es una pintura que está sobre un jarrón, con lo cual tiene su forma particular, sus colores particulares por la pintura griega tal y como la hemos conservado, ¿no es cierto? Lo que se ha conservado viene a través de los jarrones. Pero ahí estaban pintados estos mitos, ¿sí? Y en este mito, en esta imagen que ustedes están viendo, habrán notado que la rodilla izquierda del héroe no aparece. O sea, el muslo del Minotauro estaría tapando a la rodilla del héroe, con lo cual si nosotros estuviéramos pensando en la integridad como la presencia de todas y cada una de las partes, esa imagen sería fea porque faltaría la rodilla. ¿Mm? Ahora, en el caso del arte, justamente no nos molesta que no esté dibujada la rodilla, porque se supone que el muslo del Minotauro está adelante, con lo cual tapa a la rodilla y al no aparecer, su no aparecer colabora a la belleza de la obra. Es decir, parece que la ausencia de partes ¿m? No complica a la belleza de la obra, sino que, en este caso, la mejora. Que si se viera la rodilla, se perdería la idea de perspectiva o la idea de profundidad o la idea de segunda o tercera dimensión, ¿no? Bueno, este es el problema de lo íntegro en el arte. Insisto, integridad significa que estén todas las partes presentes. Ahora, esa integridad en el caso de la belleza física es claro, es patente, ¿no? Falta el brazo de esta chica y se nota allí una disminución en la belleza. Pero en las artes, la ausencia de la parte no necesariamente significa una reducción en la belleza. ¿Qué criterio podemos utilizar ahí, profesor? Bueno, es lo que vamos a tratar de ir mostrando en esta clase. Como el caso de las famosas parcas, estas parcas estaban en el frontón del Partenón, ¿sí? Actualmente están en el Museo de Londres, son una belleza, le falta, habrán notado, las cabezas, las manos, los brazos, pero estas parcas, como tales, todas estas partes no le faltan porque han sido trasladadas al Museo de Londres, ¿ah? Fueron derruidas, sucesivos ataques por guerras y demás. Pero lo que hemos conservado son solamente los cuerpos de las parcas, bastante maltratados como verán, que están cubiertos por un fino velo que oficia de vestimenta. ¿M? Son, son bellísimas, es decir, hay una técnica, un desarrollo. Ustedes piensen que todo eso está esculpido en piedra, ¿no? Hay que esculpir los pliegues de esos vestidos, ¿no? La sugerencia de las formas femeninas este, que aparecen en los pliegues de estas vestimentas. Bueno, esa belleza está y la ausencia de las cabezas y la ausencia de los brazos no produce una reducción de la belleza en cuanto tal como sí operaba en el caso de la modelo, ¿no? Por eso el autor que estamos siguiendo afirma que en el arte desaparece por completo hasta el menor asomo de norma material a la integridad de lo bello. ¿Qué significa esto de norma material para la integridad de lo bello? Bueno, que materialmente estén las partes, estén todas las partes. En el arte no se reclama la presencia de todas y cada una de las partes, porque de hecho la ausencia de partes puede estar queriendo significar algo en cuanto tal. El caso de la pintura egipcia, por ejemplo, también es bastante sugerente, ¿no? Eh, Ustedes habrán notado allí cómo en esta pintura hay una persona que está de pie ofreciendo
una copa para beber, y hay tres personas sentadas, donde la segunda tapa a la primera, con lo cual no aparece el hombro de la primera persona a la cual se le está ofreciendo la copa. ¿Mm? Ahora, no hay ningún problema que no aparezca el hombro, al contrario, eso ayuda a entender mejor eh, la idea de que uno está delante y otro está detrás. ¿Mm? De allí que si yo fuera, si los egipcios hubieran querido pintar todas y cada una de las partes, tendrían que haber pintado a todos estos seres humanos puestos de frente, mirando de costado. Esto lo habrán visto en algunas pinturas egipcias, ¿no? Donde los pies, aparecen los dos pies, aparecen los dos brazos y demás. Esta que les propongo es un tanto extraña para la pintura egipcia, aunque es pintura egipcia. Pero en general habrán visto que la pintura egipcia en principio quería pintar la totalidad de las cosas, es decir, que aparezcan los dos pies, que aparezcan las dos piernas, que aparezcan los dos brazos y demás. Bueno, no necesariamente tiene que ser así en el arte. ¿Mm? ¿Cuál será entonces, preguntaba recién, el criterio que se pueda aplicar para hablar de, bueno, qué partes tienen que estar, qué partes no tienen que estar, en fin? Bueno, eso tiene que ver con algo que vamos a considerar en estas clases, que es la intencionalidad. ¿Mm? A ver, la palabra intencional, nosotros la usamos mucho referida a ciertas acciones. Es decir, que, no sé, intencionalmente le hice una trampa a esta persona, intencionalmente dejé, no sé, la comida sobre la mesa para que comieran, intencionalmente le advertí al regente que habías desaprobado. Es decir, hace referencia a cierta voluntariedad por parte de alguien. Pero la palabra intencional no solamente significa eso, aunque lo significa, sino que también tiene que ver con un tender hacia. De ahí la palabra intendere, o sea, tender hacia. Y esa tensión hacia es lo que aparece en en una pintura, en una escultura, en una poesía. Es decir, hay un fin, un segundo, estoy en cualquier lugar a ver si encuentro. Hay un fin, ¿sí?, que se propone el artista, ¿m? Y es en función de ese fin, ahí está la intencionalidad, que pueden aparecer tales o cuales partes. Ojo, en función de este fin, es decir, conforme a ese fin, puede haber cierta intencionalidad. Esa intencionalidad es una intencionalidad, como decía, de la idea artística, ¿sí?, que puede ser, no sé, eh, destacar el sinsentido del mundo, de la tristeza de una persona, la oscuridad de un atardecer, la alegría de una joven novia, en fin, ese fin, ¿m?, esa intención, plantea la aparición de ciertas partes y de otras partes no, porque no hacen falta o porque justamente la ausencia de ciertas partes es significativa. ¿M? Por eso hay una intencionalidad por parte de la idea del artista y hay otra intencionalidad que tiene que ver, vamos a ponerlo así, perdón que hoy no puede ser más feo, perdón. Lo que pasa es que hoy día se me han casi superpuesto 2 horas de clase, entonces estoy, como verán, no en mi casa, sino en mi oficina de trabajo, en la facultad, y acá no tengo todos los medios técnicos que tengo en casa, como la pizarra, que es más cómodo, así que bueno, ¿entendés? No sé cómo se escucha el audio, no sé cómo se ve la imagen. Yo salgo feo siempre, ¿no? Pero este, quizás particularmente salga más feo ahora. Bueno, decía, está la idea artística, pero está también la materia. Uy, parezco un chico de primer grado escribiendo con el mouse. Bueno,
la materia artística. Y la materia artística también tiene que ver con un determinado fin. ¿Mm? Es decir, tiene que ver con, elijo cierta materia. eh, Gracias, Cristian, te agradezco mucho la observación. Se, se- la misma materia tiene una determinada intencionalidad. Claro que es una intencionalidad distinta, porque no es la intencionalidad del artista, que quiere decir esto, quiere expresar esta idea. La materialidad tiene otro tipo de intencionalidad. Veámoslo en la siguiente filmina. Siempre que yo tengo una obra artística, advierto en ella una intencionalidad. Esa intencionalidad, como les decía, es doble. Por un lado, la intencionalidad de la materia artística, a la cual me voy a referir ahora en primer lugar. Y en segundo lugar, la intencionalidad del artista, es decir, lo que el artista quiere decir, expresar, manifestar. ¿Eh? Veamos en primer lugar la intencionalidad de la materia artística. Decían ay, se me fue, pues, de este escultor tan famoso, el que hizo el David, Miguel Ángel, que se pasaba mucho tiempo en las canteras, revisando piedras y piedras y piedras, hasta que cierta piedra le parecía que era la piedra adecuada para tallar tal o cual cosa. ¿Mm? Es muy conocida la frase de él: el Moisés está dentro de esa piedra, solo hay que quitar lo que sobra, ¿no? Bien, ¿qué se refiere a esta intencionalidad de la materia? ¿Qué es lo que veía Miguel Ángel en la piedra? Bueno, lo que veía eran las posibilidades que una determinada materia ofrece. ¿Mm? Es decir, es propio del buen artista reconocer que tal materia artística puede ofrecer una serie de posibilidades, ¿sí?, que otras materias artísticas no pueden ofrecer. A ver, la piedra como tal ofrece ciertas posibilidades, ¿m? Pero, por ejemplo, el tema del color no es algo que le corresponda a la piedra, sino que le corresponde al óleo, le corresponde a la acuarela, le corresponde a otras materias artísticas. No está en la intencionalidad de la piedra el color. ¿M? No está en la intencionalidad del óleo, o digámoslo así, de la acuarela, mejor todavía, el volumen. La acuarela no produce volumen. Por eso, una obra bella que habla de integridad debe tener en cuenta justamente la materia artística con la que va a hacer, con la que va a operar, porque esa materia artística podrá expresar lo que el artista quiere. ¿M? Eh, es funcional la potencialidad de esta materia a todas las partes que necesito que estén presentes. ¿M? Bueno, esta es una primera cuestión. La integridad supone una materia artística. Si estas piedras terminan siendo las famosas parcas que están no es el Ágora, en la Acrópolis de Atenas, es porque tienen en sí la capacidad de llegar a serlo. Tienen en sí la capacidad de llegar a ser justamente estas famosísimas parcas. ¿Mm? Bueno, si las hubiéramos querido hacer de mazapán, probablemente el techo se hubiera caído. Si las hubiéramos querido hacer de papel, se hubieran degradado, el techo también se hubiera caído. Hay algo muy particular, que es que esta piedra puede portar la imagen de la parca, pero además puede servir estructuralmente a las intenciones del templo, como se ve acá. Ahí está la intencionalidad de la materia, es decir, las posibilidades reales que tiene una determinada materia respecto de portar o no una idea artística. Ciertas ideas artísticas que encuentran su materia adecuada en la música o en la métrica, pues, de la poesía, o bien en la piedra o bien en el óleo.
Si es en la música, puede ser solo con un violín, puede ser para orquesta, puede ser para coro, puede ser... Bueno, todas esas son materias artísticas y cada una ofrece una gama de intencionalidades, es decir, unas posibilidades de hecho dentro de las cuales se puede realizar. ¿Mm? Por eso, eh, conocer estas materias para el artista, ¿no? Estas potencialidades o posibilidades que tiene una determinada materia es tan importante. Pero además, algunas materias tienen belleza propia. Esto es recontra interesante, ¿no? Eh, Hay materias que son más neutras, qué sé yo, el hormigón, por ejemplo, el colado del hormigón en determinadas estructuras. El hormigón, bueno, me dio un ataque de bostezo, disculpen. El hormigón como tal no es una cuestión hermosa, ¿no? Pero bueno, colado adecuadamente puede representar estructuras bellas. Pero hay otras que son de suyo, materias que tienen belleza en sí. El mármol es un caso. Em, Como les he contado, a mí me gusta y practico mucho bueno, cuando tengo tiempo, ¿no? La carpintería. Y claro, cuando uno va conociendo maderas y viendo las texturas de las maderas y los colores que se pueden lograr, cuando uno las tiñe, cuando uno las lija, los diversos grados de lija que se pueden usar para lograr que sea una superficie más pulida. Y, bueno, todo eso supone conocer las potencialidades de esa materia. Eh, hace un par de semanas, que les contaba la vez pasada, me compré, no un par de semanas, no, hace como 3 meses, me compré una tabla que nunca había usado, ese tipo de madera nunca lo había usado, que se llama soita, al menos acá en Argentina se llama soita. Eh, Hermosísima la madera, me encantó. Llegué a casa, le digo a mi esposa, mirá la madera que compré. Y ella no me miró, me dice, linda la madera. Claro, mi esposa no tiene por qué ver las potencialidades que tiene para mí y en sí misma esa materia. Ahora, claro, cuando la empiezo a trabajar y termino un perchero que me había pedido, y lo muestro ya terminado y pintado, me dice, che, qué linda la madera. Claro, claro, porque es funcional a esta idea artística. Supuesto que tengo en la cabeza la idea artística del perchero, esta materia es funcional a eso. Tiene belleza propia, pero a su vez, justamente, sirve a esa idea. Bien, a eso se refiere esta potencialidad de la materia. Por eso, algunos sugieren, como dice el autor del apunte que estamos siguiendo, que la materia misma es fuente de inspiración. ¿Cuántas veces han visto, bueno, no sé si a ustedes les pasa, yo tengo medio vocación artística, entonces a veces veo un pedazo de madera desarreglado, a veces veo, sí, un pallet, yo soy medio, acá le decimos ciruja, esos que juntan cosas tiradas por la calle. Pero claro, a veces veo un pallet y paro el auto y cargo el pallet, con vergüenza, como les he contado, de parte de mi pobre esposa, que me sufre mucho. Pero claro, a veces esos pallets son de muy buena madera. Yo después los cepillo, los lijo y se tornan maderas muy lindas, ¿no? A veces son muy duras y por eso son tan utilizadas, pero bien trabajadas son tan interesantes. Bueno, la madera es la mitad de la inspiración. Es decir, a veces uno ve una determinada tabla y dice, esto está bueno. ¿Qué le pasa al poeta con el lenguaje? ¿No? Cuando se maravilla con el lenguaje, cuando conoce las reglas del lenguaje. Y entonces dice, wow, acá está la mitad de la inspiración, ¿no? Bien, acá entonces tenemos que la integridad, es decir, la presencia de las partes, ¿sí?, en el arte, no tiene que ver con que estén presentes todas las partes, sino que tiene que ver con dos elementos. Uno, decíamos, la intencionalidad de la materia. Es decir, esta materia que voy a utilizar o que he elegido para la obra artística puede portar esta idea. ¿Mm? ¿Tiene potencialidad para portar esta idea o no? Bueno, primera condición. Segunda condición, que esa materia porte una idea, esa idea, ¿de dónde sale? Bueno, esa es la idea del artista. Es decir,
Es la idea que el artista tiene, que para él es un objeto de contemplación, que para él es lo que vamos a llamar más adelante inspiración, y quiere volcarlo en una determinada materia. Es decir, no es solo la piedra, sino que en la piedra vamos a quitar lo que sobra para que aparezca justamente la idea artística. Bueno, ahí entramos en la segunda intencionalidad. Es decir, lo que el artista intenta hacer. No es solo las posibilidades de la materia y su propia belleza, sino que además tenemos lo que el artista quiere hacer en esa materia determinada, suponiendo que esa materia puede contener a esa idea o forma. Como ejemplo se me ocurría el famosísimo discóbolo de Miró, ¿no? Esta persona que está por lanzar un disco eh, donde, a pesar de que está completamente quieto, la idea de movimiento está absolutamente representada. Es decir, ¿cuál es la intencionalidad del artista? Si va a representar a una persona que se dedica al lanzamiento de disco. Y bueno, no lo va a representar en un bar sentado comiendo un choripán, ¿no es cierto? Tomando una cerveza, sino justamente la intencionalidad es la del discóbolo, es decir, el que lanza los discos. Ahora, tampoco lo representa con brazos en jarra una vez que el disco ha sido lanzado, sino aquel momento en el cual la acción de lanzar el disco se nota con mayor claridad. Y eso es este momento. ¿Mm? Cuando el deportista, cuando el gimnasta, ¿sí? Empieza el movimiento para que el disco salga volando. Acá hay un estudio sobre el movimiento, es decir, la idea artística ha ido encontrando las partes que son las más convenientes. Por ejemplo, el discóbolo aparece desnudo. ¿Por qué aparece desnudo? Bueno, porque se llama gimnasta. No entiendo qué tiene que ver que se llame gimnasta y porque esté desnudo. Claro, porque la raíz gimno, es decir, gamma, ypsilon, mi y mi, significa desnudo. Porque los deportes se practicaban entre los griegos desnudos. Por eso aparece desnudo, no es una concesión a una cuestión sensual, ni para que se noten todas las partes, ¿no es cierto?, del agraciado deportista, sino que tiene que ver con esta cuestión de que la gimnasia era así, y la actividad gimnástica, de hecho gimnasia, insisto, significa eso, ¿no?, desnudo. Gimnao, el verbo gimnó sería, es desnudar, ¿no? Bien. Pero a su vez, este gimnasta, puesto así, es decir, la idea artística está ordenando esa materia, lo hace expresando en lo estático el movimiento. Es genial esta cuestión, ¿no? Que en lo estático, como es la escultura, nos comunique la idea de movimiento. Fíjense hasta qué punto la idea artística es tan poderosa. Lo que menos pensamos es que esto está quieto, sino que nos hace pensar en el movimiento. Fíjense la cantidad de curvas, ¿m?, que existen en esta obra, que tienen que ver con la explicación de la comunicación de la idea de movimiento. Es brillante, ¿no? Ok, puesto que el artista tiene esta idea, que es la idea del señor lanzador de discos, es que encuentra la necesidad de la presencia de ciertas partes. Por ejemplo, y tiene que estar el disco, claro, sí, es una parte importante. No le íbamos a poner en la mano un frisbee, ¿no?, ni tampoco una ayuda, sino que tiene que estar un disco, y tiene que tener el tamaño de un disco, del disco que se lanzaba, ¿no es cierto?, en las competencias griegas. La posición de la mirada, la posición del cuerpo, tiene que decir la acción de un señor lanzador de discos. Partes, entonces, son adecuadas a la idea. ¿Se entiende? Cuando hablamos de integridad en el arte, entonces, ¿quién comanda la integridad? Bueno, la idea del artista. Y esa idea que él quiere comunicar, que quiere expresar, va a demandar la presencia de ciertas partes y la ausencia de otras partes. Acá no hay ropa, ¿ah?, pero hay disco, claro.
No tiene que estar todo, tiene que estar lo necesario para que la idea se exprese. Y a su vez, no solo tiene que estar lo necesario para que la idea se exprese, la intencionalidad del artista, sino a su vez tiene que haber una materia adecuada que pueda aportar esa idea. Porque, insisto, si esto lo queremos hacer de papel, y por ahí no sale tan bien. Si lo queremos hacer con agua, no se puede. Si lo queremos hacer con harina, tampoco se puede. Bueno, por ese lado va la cosa. Por eso entonces, cuando hablamos de integridad, en el caso de la belleza, no se exige necesariamente la presencia de todas y cada una de las partes físicas, sino que se den o que estén presentes estas intencionalidades, tanto la del artista cuanto la de la materia, que a su vez estén equilibradas, es decir, que la intencionalidad de la materia no se coma, no avasalle, no desplace a la del artista, ni la del artista a la materia. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, que uno podría quedar prendado de la belleza de una piedra pulida y simplemente pulirla, con lo cual la piedra sería bella, y estamos de acuerdo, no pasa nada, pero ya no habría una intencionalidad del artista, ¿sí? No podrías poner un pedazo de mármol pulido por una máquina y decir, bueno, eh, titularla Angustia y desesperación de un domingo a la tarde previo al inicio de clases. No, es una cosa así. No, la verdad es que no veo eso, no aparece eso. La misma belleza de la materia podría avasallar a la intencionalidad del artista. En este caso no habría. O al revés, que la intencionalidad del artista sea tan avasalladora que la materia desaparezca y no nos demos cuenta de que está hecho de piedra o de madera, ¿sí? O que la música esté ejecutada por un violín. Bueno, esos casos, la pobre materia que tiene su belleza propia y tiene sus potencialidades queda opacada por el avasallamiento de la idea. Por eso dice muy bien el apunte. Hay una plenitud de intenciones, pero equilibradas y conmensuradas. Que aparezcan ciertas partes y no aparezcan otras partes, tiene que ver con esta doble intencionalidad de la materia y de la idea artística. Pero a su vez, esta doble intencionalidad, ¿sí?, no debe avasallar una a otra, sino que deben darse intenciones equilibradas, razonables, adecuadas, conmensuradas. ¿Y quién me va a establecer el criterio de conmensuración? Bueno, ese criterio no va a ser otro que la misma esencia de la cosa, ¿sí?, y la inspiración o idea artística, como la misma esencia de la cosa. Y claro, porque si yo lo que estoy tratando de hacer o de representar es la tristeza me va a demandar, ahí está la cosa a representar, me va a demandar que yo ponga más peso en unas cosas que en otras, o destaque estas partes, o ponga estas partes y quite otras. La tristeza, por ejemplo, dicen los filósofos, implica la conciencia de un bien perdido, ¿no? Este, Decimos que estamos tristes cuando tenemos conciencia clara de un bien que debería estar y no está. Usted se compra un flor de helado, sale de la heladería, no ve el bordecito que está en la vereda, se tropieza y el helado cae. El helado cae a una sequía mendocina, ¿no es cierto?, y flota en el agua y se pierde en un puente. Hay un bien que debería estar y no está. Bueno, ok. Si yo voy a representar la tristeza, tendré que buscar materias adecuadas y a su vez que tengan que ver con la tristeza, es decir, colores, formas, ¿sí?, que sean pertinentes a esa tristeza. Por eso, si yo voy a buscar el equilibrio de intenciones entre la idea y la materia, el criterio va a ser la esencia de lo representado o la esencia de lo que quiere el artista decir. Ese es mi último criterio. Para decir la tristeza, ¿qué necesito? Necesito de estas partes, necesito un rostro, ¿no?, si estoy pintando, necesito de qué instrumentos, si estoy ejecutando, estoy yendo por el lado de la música. ¿Necesitaría un timbal para hablar de la tristeza? Y me digo que no es la materia más adecuada. Un piano, sí,
qué tipo de tonos, mayores, menores, menores serán los mejores. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo pongo tonos menores, entonces no estás presentando los mayores. Claro. ¿Y por qué no estás presentando los mayores? Porque necesito justamente poner en evidencia esta idea de la tristeza, para lo cual es más conmensurado, más adecuado, más equilibrado el tono menor. Decía entonces que tiene que haber intenciones equilibradas, regidas por la esencia de la cosa. Si estamos hablando de la tristeza, tiene que ser algo adecuado a la tristeza, ¿sí? Y regidas también por esta idea de la inspiración. Vamos, algunos ejemplos. Me gusta mucho esta pintura de Rembrandt, se llama El filósofo en meditación. Rembrandt es un gran artista del claroscuro, como hemos dicho tantas veces, ¿no? Me gusta bastante, la verdad que me gusta bastante. Vamos a ver un par de pinturas en esta reunión, en esta clase sobre, perdón, de Rembrandt, donde yo tengo que, ahora lo que estamos tratando de hacer es analizar esta integridad en función de qué, y en función de la armonía, decíamos, entre la materia y la intencionalidad del artista regida por la esencia de la cosa. ¿Cuál es la esencia de la cosa en esta obra? Es bastante fácil si veo el título. La esencia de la cosa es filósofo en meditación. Filósofo en meditación. Hagamos un el escape de flecha. Pensemos solo en la pintura. Si esto se llama filósofo en meditación, esta es la idea, ¿sí? Para esta idea, Rembrandt busca una determinada materia. La materia acá es el óleo, ¿sí? El óleo tiene su belleza, pero lo que él va a hacer es configurar, ordenar ese óleo para que la idea aparezca. Recuerden que la belleza del óleo no se tiene que comer a la idea, ni la idea comerse al óleo. Tienen que ser conmensuradas. A su vez, para hablar del filósofo en meditación, hay cosas que tienen que aparecer y cosas que no van a aparecer. A ver, un televisor no va a aparecer acá, ¿no? ¿Y por qué no? Bueno, primero porque está esto pintado en 1600, con lo cual no había televisores, pero aunque lo fuera y existieran, ¿no es cierto?, no parece ser un objeto adecuado conforme a el filósofo en meditación. Es decir, se supone que el filósofo está pensando las cosas, este, primeras causas, lo más importante de la existencia, con lo cual todo lo que es elementos distractivos no van a estar presentes. Ahora, fíjense las partes que Rembrandt ha elegido poner, ¿m? para que esto, para que la idea diga o se enuncie en esta materia. Él ha elegido poner al filósofo, ¿sí? Que es quien aparece sentado prácticamente en el medio de la imagen. Ahora, este filósofo no está haciendo pesas, digamos, no está haciendo fuerza, no está haciendo un trabajo. Está en un estado de reposo, aparentemente con los ojos cerrados, no alcanzó a ver. Pero lo que nos debe llamar la atención es que lo ha puesto en un lugar determinado dentro de la pintura, que es junto a la ventana. Y es por la ventana que entra la luz. Es decir, ¿por qué elegir eso? ¿Por qué elegir una ventana como parte? ¿Me entienden? Es decir, es una pintura que decimos que es bella, hay integridad. Ahora, si el tema es filósofo de meditación, esa integridad demanda partes. Él eligió una ventana. ¿Por qué una ventana? Bueno, porque la ventana permite el ingreso de la luz. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque justamente la idea de la luz es algo central. ¿Por qué sería algo central? Bueno, porque la luz es siempre una metáfora de aquello que permite ver. Si el filósofo está en meditación, no es que está pensando en cómo ahorrarse 4.000 pesos en impuestos, ¿no es cierto? O ver cómo logra hacer engordar a los chanchos más rápido, sino que está considerando las cosas más importantes de la vida.
la causa, decíamos. De manera que su preocupación por la causa, ¿m?, está representada por este ver lo más importante. Necesita la luz que viene de afuera, esa luz que le es participada para poder ver. Es una gran metáfora esto, ¿no? Ahora, si ustedes analizan qué es lo que está haciendo el filósofo, y del otro lado de la pintura, en la parte derecha inferior, ven qué ocurre, notarán que la actividad filosófica se opone, ¿sí?, a la mujer que está cocinando, que está calefaccionando y cocinando a la vez. Esa no está del todo iluminada. Esa tiene su propia luz, si ustedes quieren, la del fuego. Pero es claro, no compite con la luz del sol. Que si la luz que está iluminando al filósofo es la preocupación por la causa primera, esto es, el sentido de toda la vida, del otro lado hay una luz más pequeña que es el sentido de cierto aspecto de la vida, que también es necesario, pero que no es el más importante. Y es que lo útil hay que hacerlo, es decir, hay que cocinar, hay que limpiar, hay que trabajar, decimos nosotros. Pero ese trabajo cobra sentido a la luz de lo otro. Trabajamos para descansar, no descansamos para trabajar, ¿no? Ese tipo de expresiones. Si estamos cocinando, cocinamos para gozar en la comida con los otros, no al revés. Trabajamos para descansar. Los hombres, dice Aristóteles, se miden por su capacidad de ocio, no por su capacidad de guerra. Los buenos hombres se miden por, porque saben qué hacer cuando están en ocio. Bueno, fíjense que esta idea de lo que es el sabio, lo que es la luz, lo que son las acciones, lo que es la utilidad, lo que es el trabajo, todo eso son partes. Ahora, son partes que Rembrandt ha elegido y las ha puesto en esta imagen. Entonces, no sé si se dan cuenta cómo la idea es la que reclama la presencia de ciertas partes. Y esas partes aparecen gracias a una materia que tiene la disposición para hacer que esas partes aparezcan. El óleo permite pintar al anciano, la luz, a la que sirve, ¿no? Bien, es muy, muy, muy interesante la pintura esta de Rembrandt, ¿no? Las pocas cosas que yo les puedo decir, pero que hablan a las claras de la presencia de esta idea que reclama la aparición de partes. Por eso entonces, esta integridad que vamos a ver en el arte, ¿sí?, supone una determinada idea, una esencia, en este caso el filósofo en meditación, que se va desplegando esa idea en la aparición de ciertas partes. Vuelvo sobre esto, no tienen que estar todas. Es una totalidad de partes, es decir, una cantidad de partes suficiente y que es funcional a la idea expresada por el artista, ¿no? Por eso esas partes son de alguna manera necesarias. ¿En qué sentido? Y que en atención a la esencia que se quiere representar, esas partes son lo más conveniente, son las más solidarias con la idea. ¿Mm? Pero, ¿podría haber otras? Sí, podría haber otras que también son solidarias. Rembrandt podría haber pintado al filósofo en meditación de otra manera, sí. De hecho, si buscan, debe haber 250 millones de pinturas del filósofo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el Pensador de Rolón, esa escultura también tan famosa que siempre se coloca como imagen del filósofo. Pero acá la posición del que representa, del anciano que representa la filosofía, es distinta. Bueno, Rembrandt ve como necesarias esas partes, Rolón ve otras. ¿Mm? Rembrandt ve como necesarias al óleo, ve como necesario el óleo, Rolón ve como necesaria a la piedra. Y ambos, en función de esa idea, logran poner las partes que hacen falta. Bien, esas partes, por supuesto, en función de la idea, van a parecer proporcionadas entre sí. Recién veíamos en la imagen del anciano, meditando, del filósofo meditando, una cierta predominancia eh, de la luz,
¿no? Es muy fuerte la presencia de la luz, pero es fuerte por la intensidad de color, no tanto por la superficie que abarca, por eso es un típico claroscuro esto. Pero es tan intensa la luz que parece comerse al resto de la pintura. Bueno, lo que hay que hacer es que a partir de esa idea se generen partes, las partes necesarias, y esas partes a su vez deben estar proporcionadas entre sí. Por eso, cuando hablamos de proporción, que está rigiendo en el fondo a la integridad, es necesario entender qué es esta proporción como tal. Bueno, esto es lo que se propone en la definición que está ahí al costado. Proporción es el modo de ser o aspecto idéntico en entidades distintas, por el cual todas ellas tienen algo en común y dicen referencia a una unidad. Tenemos esta definición de proporción que nos va a permitir cerrar la idea de la integridad. Por un lado dice la definición, esta que acabamos de ver, que la proporción es el modo de ser o aspecto idéntico en entidades distintas. ¿Qué significa esto de idéntico en entidades distintas? En la obra que hemos considerado, la, eh, este ser, eh, este modo de ser idéntico es la idea del filósofo en meditación. El filósofo en meditación, como idea, está presente en cada una de las partes. Lo que pasa es que esas partes son distintas. Claro, ustedes miran, no, pero estaba en el señor que estaba ahí a un costadito, profesora. Eso era el claro que eso es cierto. Pero eso solo no es la pintura. La pintura pone otras partes. Pone la ventana y la luz, por ejemplo. La ventana y la luz es funcional, son funcionales a esta idea. Y la ventana y la luz son distintas de la persona. Por eso son entidades distintas. Pero juntas, o en todas ellas mejor, está la misma idea, el filósofo en meditación. Aparece una mujer cocinando y calefaccionando la sala, claro, pero eso no es el filósofo en meditación. Sí y no, o sea, claramente no lo es una mujer haciendo otra cosa. Sin embargo, eso es otra parte que Rembrandt vio como pertinente de colocar, que habla por contraposición del filósofo en meditación. Ella es la que no está haciendo esa acción, está justamente con su propia luz, ¿no? El fuego. Bueno, no sé si advierten, me parece bastante claro cómo se da este mismo modo de ser, filósofo en meditación, ¿m? Idéntico, pero en entidades distintas. En el filósofo, en la luz, en el piso, en la habitación, en la escalera misma, en fin. Son diversos aspectos que van apareciendo. Por el cual todas ellas tienen algo en común. Claro, ¿qué cosa? Ese elemento que garantiza la unidad es esta idea del filósofo en meditación, eso es el elemento común. Y ese elemento común hace que esas partes de repente refieran a una unidad. Es decir, que no sean un agregado de partes como un collage donde se pegotea una cosa sobre otra, sino que justamente cada una encuentre una referencia a la unidad. Esa unidad la da la idea que ha originado el cuadro. Veamos otro ejemplo también de Rembrandt que me gusta mucho. Esta obra, también de 1600, se llama El Puente. No, no tiene más elementos que eso. Ahora, como es un puente, bueno, reclama una determinada cantidad de partes. Es decir, hay partes que tienen que estar. ¿Cuáles son esas partes que deberían estar? Bueno, si tenemos un puente, el puente pasa sobre algo. Para Rembrandt, los puentes cruzan ríos, con lo cual hay partes que tienen que estar. Si estamos hablando de un puente, tiene que haber un río. Si el río existe, ese río es navegable o podría ser navegable. Nosotros que somos más, tenemos más ríos de montaña, ¿no es cierto? La idea de un río navegable nos es medio extraña, ¿no? Pero en la zona de Rembrandt pareciera ser que los ríos son navegables. Ahora bien, yo tengo un río navegable, por lo tanto tengo botes. Ahí tengo otra parte que debería estar. Esos botes tendrían que llegar a un puerto.
el puerto tendría que estar y sería una parte posible. Acá no está. ¿Mm? Que quizás Rembrandt no está queriendo decir o expresar el trabajo, porque el puerto supone justamente el lugar donde parece eh, el fruto del trabajo de los que pescan, ¿no es cierto? No, acá parecería ser algo más liviano, como paseo en bote. A su vez, a la vera del río aparecen una serie de partes que son necesarias. Hay vegetación, hay arboleda, el cielo, las nubes. Aparentemente es un atardecer, aunque podría ser un amanecer también. ¿Mm? ¿Qué estoy queriendo mostrar con esto? Que la idea del puente, ¿sí? Va reclamando una serie de partes. Ahora esas partes, insisto, hay partes que tienen que estar, el puente tendría que estar, ¿cierto? Pero hay otras partes que no necesariamente están, puse el caso del puerto, el río sí tiene que estar, en fin, son partes que se van reclamando. Ahora, ¿qué es lo idéntico? Recuerden la definición de recién, ¿no? Lo idéntico en entidades distintas. Lo idéntico es lo que unifica todas las partes. En este caso, lo idéntico es el puente, es la idea de puente. Ahora, lo idéntico dice o se pronuncia o se enuncia en entidades distintas. ¿Cuáles son estas entidades distintas? Bueno, el río, porque el río es distinto del puente. Pero si hablamos de puente, el puente involucra, decía, un río. El río involucra bote, ¿sí? Este bote puede estar habitado por pescadores o no, ¿me entiendes? Es decir, podría estar un, simplemente ser un paseo. Árboles a la vera del río, ¿m? Un atardecer. Es decir, hay una serie de entidades distintas del puente, pero que la idea de puente las reclama. Ahora, si yo pegoteara esto encima, un sol horrible así, ¿m? No mejoraría la obra. Esto no funciona acá, ¿no? ¿Es una entidad distinta? Sí, pero la idea de puente no me la reclama, al menos esta cosa horrible que yo he pegoteado. Con lo cual la vamos a retirar. Por eso, cuando hablamos de integridad, y esa integridad supone la proporción, ¿sí?, que genera la relación entre las partes, hay que tener presente que esa integridad logra una sinergia de las partes. Es decir, la idea de que haya, a ver, vamos de vuelta, la idea artística que se dice, se pronuncia, se manifiesta con la presencia de ciertas partes, no de todas, que esto no son las partes físicas, son las partes artísticas, son ciertas partes. ¿Y de dónde saco que estén estas partes y no las otras? Bueno, de esta relación con la materia, decíamos, y con la intencionalidad de la idea artística. A su vez, esta idea artística, ¿m?, es la que está vinculada a una determinada esencia, pues si hacemos un puente y ahí lo que dibujamos es un unicornio, bueno, en fin, salvo que el unicornio se llame puente, ¿no? Pero ya estaríamos violentando la naturaleza de la cosa. Si es un puente, la naturaleza del puente tiene que estar presente. Esa naturaleza de la idea reclama una serie de partes. Esas partes son las que van apareciendo. Y esas partes son proporcionales, decíamos. Es decir, son entidades distintas transitadas por lo idéntico. Acá, todas estas partes que he mencionado son todas entidades distintas. Río, bote, pescadores, árboles, atardecer. Pero esas entidades distintas, realidades distintas, están todas integradas por lo idéntico. ¿Qué es lo idéntico? Que el puente está en el río, que el puente supone el bote, que el puente supone pescador, que el puente supone árbol, que el puente supone atardecer. ¿M? Todo esto tiene que estar, le es proporcionado. Cuando me puse un sol espantoso, la proporción se rompió. Por eso lo retiramos prudentemente antes de que Rembrandt se levante de la tumba y nos persiga de noche, acusándonos de haber arruinado su pintura. Destaca entonces la integridad. Integridad es, decía recién, la presencia de las partes necesarias en función de la idea artística, de la materia artística, de la intencionalidad de la idea artística, la intencionalidad de la materia artística, y que esas
partes guardan con la idea artística una proporción. Esto es lo que hemos dicho sobre integridad. El penúltimo elemento que vamos a ver sobre lo bello y que tiene que ver con la enunciación de lo bello es lo que se llama nitidez. Cuando hablamos de nitidez nos referimos a esa propiedad o característica que tiene la cosa bella, ¿sí? De decir de modo patente, ¿sí? Una determinada forma que puede ser conocida por la inteligencia. Cuando hablamos de forma, recordemos que acá siempre nos estamos refiriendo no al contorno de algo, ¿sí? Algo que tenga forma de camello, forma de lagarto, sino que nos estamos refiriendo por forma al principio estructurante. Es decir, sigo pensando en el esplendor de la forma sobre las partes proporcionadas y acabadas de la materia. Ciertas realidades bellas, justamente por ser el esplendor de la forma, ¿sí? Se muestran, eh, se dan a conocer a la inteligencia de un modo patente, ¿no? Hay ciertas sonrisas humanas que hablan de la alegría. No, no digo la carcajada, sino la sonrisa, ¿no? Esta mañana se recibió mi hija, la más grande, mi primera hija, se recibió de profesora de historia, ¿no? Y, y cuando salió de rendir su última materia, eh, salió pobre, cansadísima, muchísima atención rendir la última materia. Por supuesto que no hay ningún profesor que sea tan malo de desaprobarte en la última materia, ni estudiante tan malo que no estudie para su última materia, ¿no es cierto? Pero el hecho de que salga cansada, pero después contentísima por haberse recibido y que todas sus amigas estaban ahí presentes, porque son esas cosas que terminan siendo un logro no solo de una persona, sino son el logro de una familia, de un grupo de amigos, ¿no? Y el clima era un clima de absoluta fiesta, ¿no es cierto? Pero yo le miraba la cara a mi hija, la sonrisa de mi hija, eh, y era eso, ¿no? El esplendor de la forma, ese estado de plenitud, ¿no? Y era patente que estaba contenta, ¿sí? Y su rostro tenía una belleza particular que no la veo todos los días, yo que vivo con ella, ¿no? Este, ahí está la cuestión, es decir, cuando la forma alcanza un estado de plenitud, cuando ordena la materia, decíamos nosotros hace tiempo, bueno, ahí se hace absolutamente clara para quien la contempla, se hace patente, ¿no? Las cosas bellas son patentes, la belleza es patente, es, es nítida. Si yo les propusiera esa imagen, ¿no? Está trucada, ¿no? No es que exista esto, pero en este caso la forma perro, ¿no? En sentido de principio estructurante, no está clara, ¿no? Incluso en el truco han tenido que eliminar una pata, tiene pobre, tres patas, veo. Ah, no, parece que tiene cuatro. No, tiene cuatro, tiene razón, tiene cuatro. Pero, eh, claro, no, en la cabeza con el cuerpo, no. Decimos es feo esto. Es decir, ¿qué es eso? Preguntamos. ¿Por qué? Porque el perro o la perrida no parece esplendente. Pero si vemos acá otro perro, por poner un caso, ¿sí? Acá sí. Acá digo, este es un lindo perro. ¿Ah? Mi forma es más nítida, está más clara, decimos, ha organizado mejor a la materia. ¿Mm? Podemos ver en varios ejemplos, pero hablamos sobre algo que ya hemos trabajado, que es la, eh, las meninas, ¿no? De Velázquez. Bueno, un chico puede imitar a cierta manera, ¿no es cierto?, dibujando las meninas de Velázquez. Pero, claro, si usted conoce la pintura y la ha visto, qué sé yo, puede decir, ah, sí, es una copia lejana y fierita, ¿no? De las meninas. No es el original, que tampoco es el que aparece a la derecha, porque es una copia también el de la derecha. Pero claro, el de la derecha se nota más, o sea, la forma es más patente, es más nítida.
mientras que en el de la izquierda es bastante menos nítida. Que este es el problema con la falta de nitidez o la falta de belleza, que las cosas no terminan de aparecer con claridad, por eso es confuso, es, es ambiguo, es dudoso, de alguna manera es sucio en el sentido de la imprecisión de los trazos, de la delimitación de las cosas, de la aparición de las cosas, ¿no? Bueno, esto es lo que llamamos nitidez o falta de ella. En el caso de la nitidez, que supone justamente, insisto, esto es una característica objetiva de la belleza, es el grado de- de evidencia con el que se presenta. Lo que pasa es que esa nitidez solo es leída por ser intelectual, es decir, solo los hombres, los seres humanos como tales, son capaces de leer esa nitidez. No ocurre lo mismo con un ser no cognitivo, o sea, una piedra no lee esa nitidez, un gato tampoco, una naranja tampoco. Pero es cierto que cuando la forma esplende, cuando la forma organiza, cuando dice lo que la cosa es, cuando la pronuncia de alguna manera, una inteligencia encuentra en esa realidad su objeto propio, es decir, reposa en eso, en esa obra bella. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que la belleza, su dimensión subjetiva, suponía una operación intelectual y esa operación intelectual era la de la simple aprehensión, por la cual llegábamos a conocer la quidditas o lo que la cosa es, pero vinculada al singular? Inteligencia en ese sentido, en la actividad intelectual, al encontrar algo bello, algo nítido, le reposa, no le es violento contemplar esa belleza. De hecho, es lo que nos pasa. Tendemos a quedarnos mirando, ¿sí? Y no es una cuestión puramente de los ojos, como si la belleza fuera percibida en el ojo, cosa que yo y mi gato podemos estar, bueno, el gato de mis hijos, ¿no? Podemos estar contemplando algo bello, pero el gato no percibe la belleza, yo sí, y los dos tenemos ojos, ¿no? Se refiere a una percepción de tipo intelectual. Ahora, esta belleza, o esta que se alcanza, esta belleza que se pronuncia, se dice, decíamos en nitidez, ¿no? No es alcanzada como la verdad o como el bien. ¿Por qué? Y porque cuestiones que son, uno puede decir, ah, te entiendo, es bastante claro lo que dices. ¿Mm? Eso es cierto, pero claro, esa es la nitidez propia de la verdad. Es decir, entiendo las cosas. Pero acá no estamos hablando de un entender, estamos hablando de un contemplar lo bello. Tampoco es el caso del bien, porque el bien se lo percibe placenteramente cuando se lo posee. Es decir, mi hija está feliz porque ahora posee un bien que antes no poseía, que es profesora de historia. ¿Mm? Ha alcanzado su profesorado y reposa en ese bien con el cual está. ¿Mm? Bueno, ni una ni otra, es decir, ni la verdad ni el bien son la belleza. La inteligencia no se relaciona con la belleza del mismo modo que con el bien, ni la voluntad, perdón, con la verdad, ni la voluntad con el bien. Acá la inteligencia se relaciona contemplativamente con la cuidad. Es lo que decíamos al principio de nuestras clases y que ustedes estudiaron. Es evidencia sin certeza. Es decir, nadie podría negar la absoluta evidencia de la belleza de una obra como las que hemos considerado en esta clase. El puente, del- de- el puente y el filósofo meditando de Rembrandt. Ahora, esa belleza que hemos contemplado, espero que se haya visto más o menos bien, ¿sí? Lo que nos, de lo que nos habla es de algo evidente, pero no emitimos juicio y no nos gustaría emitir juicio sobre la verdad de la belleza de esas obras. Simplemente nos gusta o nos parece humano reposar en su contemplación. Bueno, profesor, pero usted estuvo diciendo algunas cosas acerca de cómo fueron pintadas y demás, y su significado. Claro, todo eso yo lo agregué. Pero el efecto que produce, así lo espero en ustedes, es que eso les haya permitido ver más belleza todavía.
Es decir, en definitiva, no nos comportamos ante la pintura de Rembrandt como nos comportamos ante un texto de Aristóteles. Un texto de Aristóteles, lo que hacemos es tener certeza de lo que dice Aristóteles. Porque si esto es así, entonces es así y se sigue esta otra cosa. Perfecto. Ahí hay certeza. En la pintura hay evidencia, que es otra cuestión. Y de aquí viene la palabra pathos, es decir, de ser afectado por la belleza de la cosa, y este ser afectado, estamos hablando a nivel intelectual, claramente, ¿sí? Esta afectación intelectual es evidente. De ahí viene la palabra potencia, aunque no sé si existe en castellano, pero a mí me sirve para explicar el tema. ¿Mm? Es patente, es evidente. Bueno, a eso se refiere la nitidez. La nitidez produce este efecto en la naturaleza humana, en la inteligencia, ¿no? Este hecho de que se presente como algo manifiesto, claramente manifiesto. Bueno, muy bien. Hasta aquí entonces lo que hemos intentado desarrollar en esta clase, donde hemos visto la integridad, ¿sí? Hemos visto la integridad como la segunda manifestación de lo bello. La primera fue el orden, ustedes recordarán hace 2 semanas, si tienen una memoria privilegiada, por supuesto. Y dentro de la integridad hemos dicho que esta no tiene que ver con una serie de partes físicas que deben estar presentes, sino que tiene que ver con la intencionalidad de la materia y del artista, y esta intencionalidad tiene que ver a su vez con la esencia de la cosa sobre la cual reposa el artista, ¿no? El artista con la intencionalidad de representar tal o cual cosa que hace que aparezcan tales o cuales partes. No debemos esperar en la obra artística que estén todas las partes físicas, sino solamente aquellas que son proporcionadas, y ahí trabajamos la idea de proporción, proporcionadas a esta idea fundacional o fundamental. Por último, hablamos de la nitidez, ¿sí? Que hace referencia a esta evidencia para la inteligencia de esta forma espléndida. Bueno, muy bien. Hasta acá entonces vamos a llegar con la clase de hoy día. No sé si hay alguna pregunta o no. Bueno, muy bien. Veo que en algún momento Francisco hizo una pregunta, perdón. Francisco, te respondo ahora. Toda la materia prima tiene potencial artística, comprende la potencia de la materia prima va de la mano con el... Sí, exactamente. Acá, Francisco, cuando estamos hablando de materia artística, ya estamos hablando de materias segundas, es decir, no de la materia prima que tiene toda la potencialidad, porque podría ser, es así, si es pura potencia puede ser cualquier cosa, sino hablamos de materias segundas, es decir, materias que ya han sido determinadas en un sentido. Por eso decía yo, la piedra, el óleo, el violín, ¿ah? Todas esas son materias artísticas, pero que ya tienen una determinada línea sobre la cual se pueden mover. O sea, si ya es piedra, bueno, hay una limitación muy grande respecto de su potencialidad. Ya no es materia de cualquier cosa, sino de ciertas cosas, ¿no? Perdón, se me pasó tu pregunta, Francisco, pero bueno, va la respuesta. Eh, bueno, sí, sí. Bueno, sí, por supuesto que hay vericuetos, es cierto, sí, sí. En fin. Bueno, muchas gracias. Nos veremos entonces la semana que viene, ¿ah? Espero que tengan un buen descanso más tarde. Nos vemos, hasta luego.